Buenos días a todos. Nosotros somos Eliot Flores y Mayra Cuevas, estudiantes de séptimo semestre en Física Biomédica, y vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia Instrumentación Biomédica, titulado Incubadora de Control Ambiental para Cultivos de Bacterias y Hongos. La importancia de la incubadora es que dentro de ella se pueda controlar su ambiente. Entonces, nosotros decidimos crear una incubadora capaz de controlar su ambiente dentro de ella y así poder tener una mejor proliferación de nuestro cultivo celular, que en este caso será de hongo o bacteria. Los cultivos celulares son muy importantes para el estudio microbiológico de enfermedades. El objetivo general del proyecto fue monitorear diferentes cultivos celulares a través de una incubadora capaz de medir y controlar variables ambientales como la humedad y temperatura. Tenemos cuatro objetivos particulares. El primero es elaborar un sistema capaz de medir la humedad y controlar la temperatura, en este caso una incubadora. El segundo es utilizar las técnicas de cultivo celular para la proliferación de un cultivo de bacterias y hongos con diferentes tipos de agar. El tercero es diseñar una interfaz para monitorear las variables ambientales. Y el cuarto es analizar la proliferación celular de un cultivo mediante métodos de imágenes en Imagery. Podemos dividir el desarrollo del proyecto en dos secciones, electrónica y muestra biológica. En el esquema general del primero se inició con la caracterización del sensor a utilizar, DHT11 y DHT22, ambos sensores de temperatura y humedad. Después se implementó el circuito de monitoreo y control de variables, para posteriormente construir la incubadora con todos los elementos integrados. Además, se propone una interfaz y por último, se realiza un análisis de los cultivos por método de imágenes. En el siguiente diagrama se muestra la conexión que se hizo. Se utilizó un Arduino Mega, también se utilizó un OLED Display I12 que nos mostraría la temperatura y la humedad, un módulo Bluetooth, también se utilizó un módulo motor ventilador Fan 01, también se utilizó un sensor de temperatura y humedad, un DHT11 en mi caso, y el de mi compañera sería un DHT22. Y también se utilizó un dimmer, que sería un atenuador de luz de dos canales para controlar dos focos diferentes. En cuanto a las principales diferencias en las características de los sensores, notamos que el DHT22 posee un rango de medida de temperatura más amplio, además de que cuenta con una mejor precisión tanto para temperatura como para humedad. Es por ello que deseamos comparar el funcionamiento de la incubadora con estos sensores. En esta diapositiva se muestra el montaje físico que se tuvo finalmente para la incubadora. Como se puede observar del lado izquierdo, se generó una incubadora para controlar los hongos, mientras que en el lado derecho se generó se creó una incubadora para controlar las bacterias. Del lado izquierdo está con el sensor de HT11 y del lado derecho está con el sensor de HT22. En este video se puede observar el funcionamiento general de la incubadora. Se establece el rango de temperatura óptimo dentro de la caja de acrílico. Si la señal de temperatura se encuentra por debajo de este rango, el dimmer permite que los focos se enciendan con el 65% de potencia eléctrica, pero si la señal se encuentra por arriba del rango, entonces se activa el módulo ventilador. Además, el OLED display está mostrando todo el tiempo la magnitud de ambas variables. Primeramente se hizo una gráfica característica del circuito de la incubadora de HT11, principalmente para controlar hongos. En este caso se tomó durante una hora. En cada minuto se registró un valor del sensor, y como se pueden ver en la gráfica, hay valores que se van a cero. Es porque nuestro sistema presentaba en ocasiones valores superiores o inferiores, y realmente era mucho ruido, por lo que lo considerábamos cero. Y podemos ver por en medio una línea azul atenuada. Eso representa como el rango de valores que deberíamos de tener idealmente. En el caso del DHT22, se presentan más errores de codificación de la señal en ambas variables en comparación con el DHT11, así como datos muy diferentes a la tendencia. Además, el rango de temperatura que se desea alcanzar es mayor. Por otro lado, en ambos sensores la humedad permanece por debajo del 30% en la mayor parte del tiempo. Para poder aumentar la humedad y favorecer la proliferación en los cultivos, se introdujo en la incubadora un recipiente con agua y se realizó una vez más esta caracterización. En esta diapositiva se muestra la caracterización del circuito de la incubadora de hongos junto con un vaso con agua. Principalmente se agregó el vaso con agua en ambas incubadoras para elevar la humedad, ya que en la literatura mencionaban que los hongos y las bacterias proliferaban mejor en ambientes muy húmedos y con ciertas temperaturas. Como se muestra en la gráfica, gracias a la inclusión de este vaso con agua, se muestra un aumento en la humedad en nuestra gráfica.
Con la presencia del recipiente con agua observamos que el DHT22 da una señal de temperatura por encima del 50% a lo largo de la toma, por lo que podemos utilizar esto como una primera solución para llegar al rango de humedad deseado. En esta diapositiva se muestra que se generó una interfaz a través del LabVIEW junto con Arduino, principalmente para visualizar el rango de temperatura y humedad que nos estaba mostrando nuestro sensor. Sin embargo, LabVIEW es un software privado, por lo cual nos costó bastante trabajo desarrollar la interfaz en este software. Para el monitoreo a distancia mediante el módulo Bluetooth HC06 se propuso la creación de una aplicación en la página App Inventor del MIT, página que permite diseñar aplicaciones mediante codificación por bloques. El esquema general de la muestra biológica es el siguiente. Inicialmente se hizo una solución de agar mediante diferentes medios de cultivo. En este caso, para las bacterias fueron salimanitol, Elosa sangre y Magma conchi, y para los hongos fue Destruxosabort. Una vez que ya se tenía el agar ya hecho, se pasó al siguiente paso, que es la obtención de hongos y bacterias mediante el raspado de córnea y orina. Y después se hizo la inoculación de las muestras. Ahí se puede observar que cada medio de cultivo fue para una bacteria en específico, mientras que para hongos un medio de cultivo fue para un hongo en específico. Después se hizo el monitoreo de temperatura y humedad específicos para hongos, está en el rango de 29 a 32 grados, mientras que para bacterias es de 38 a 42 grados. Y después se pasó a la incubación para ver la proliferación celular. Iniciaremos con los resultados de la proliferación del hongo Acremonium. Nuestras muestras fueron obtenidas de un raspado de córnea y fueron puestas en Destruxosabort. Como se observa en la imagen, en la primera imagen tenemos la primera fotografía de la inoculación de la muestra. Después se monitoreó durante 4 días seguidos y se tomaban fotografías cada 8 horas. Y mediante el programa que se generó en Arduino, la temperatura se mantenía en un rango de 28 a 32 grados y se utilizó en este caso el sensor de HT11. Y bueno, ya finalmente cuando se obtuvo pues, los resultados se realizó un análisis de crecimiento a través de imágenes en ImageJ. Este es el monitoreo del primer cultivo. Como se observa, hubo un crecimiento. Después, para cuantificar esto, se hizo un análisis mediante ImageJ. Se utilizaron filtros, en este caso pasabajas, para atenuar el brillo, el contraste que no sea tan evidente. Y opcionalmente también se utilizaban otro filtro para remediar las sombras o el ruido. Y finalmente se utilizaron máscaras como la varianza para que pudiéramos cuantificar el área y el perímetro adecuadamente sin estar contemplando una sombra. Y en este caso se observa un crecimiento 13 veces mayor al que se tuvo inicialmente. Es el monitoreo del segundo cultivo. Aquí hay un crecimiento evidente. Igual se realizó el mismo procedimiento y en este caso obtuvimos un crecimiento de hasta 9 veces mayor. También se realizó un tercer cultivo y se obtuvieron resultados muy similares. Para la proliferación de las bacterias, las muestras Staphylococcus y Enterobacter se tomaron de raspado de córnea y muestra de orina respectivamente. Posteriormente se colocaron en sus respectivos medios de cultivo. Al igual que en los hongos, se monitorearon 4 días seguidos a una temperatura de entre 38 y 42 grados con el sensor DHT22. Para el análisis de crecimiento por método de imágenes en ImageJ, se tomaron fotos de los cultivos cada 8 horas. La mayoría de las fotos fueron tomadas desde la base de la caja Petri para evitar la contaminación de los cultivos, pero se lograron tomar algunas fotos de estos sin la tapa para visualizar mejor la proliferación. El análisis consistió en una máscara threshold que permite resaltar los bordes de la bacteria en la imagen. El color blanco corresponde a la bacteria, mientras que el color negro al medio de cultivo. Posteriormente se obtuvo el plot profile a lo largo del eje X y el eje Y, que nos permitió obtener el porcentaje de blanco en la imagen, porcentaje que nos habla directamente del porcentaje de bacteria en el cultivo. Estas son las fotos del cultivo 4 a lo largo de los 4 días. El color amarillo corresponde a la bacteria. En ambas secuencias fotográficas, como esta, fotos de cultivo sin tapa, es evidente el crecimiento de la bacteria. Haciendo la comparación del porcentaje de bacteria en la segunda toma con la última, hay un crecimiento de 6.7 veces el porcentaje original. Cultivo 5, fotos con tapa. Debido al que el color del medio de cultivo es muy parecido al color que toma la bacteria, no es tan evidente el crecimiento.
Sin embargo, en las fotos sin tapa es mucho más evidente la proliferación de la bacteria. En este caso, la bacteria aumentó 2.1 veces su porcentaje original. Las conclusiones son las siguientes. Se elaboró un sistema capaz de medir y controlar la temperatura y humedad dentro de los rangos deseados. Después podemos decir que aunque el DTH22 es un sensor de mejor resolución y precisión a comparación del DHT11, observamos una señal más homogénea que se presentan en las gráficas. Entonces, el sistema también nos brindó las condiciones ambientales necesarias durante 4 días para la proliferación del hongo Acremonium y la bacteria Staphylococcus aureus y la Enterobacteria aerogenes. Y también, pues, mediante el análisis de imágenes nos permitió cuantificar un crecimiento en el hongo de hasta 13 veces más de su perímetro original, mientras que en las bacterias se cuantificó un crecimiento de hasta 6 veces el tamaño original. Como trabajo a futuro proponemos mejorar la estática del dispositivo, ampliar los rangos de ambas variables mejorando el sistema de ventilación o aumento de temperatura con focos térmicos, añadir un sensor de temperatura y humedad extra para monitorear ambas variables desde distintas posiciones dentro de la incubadora. También se puede agregar un aspersor regulable y una electroválvula de agua para mejorar el control de la humedad. Además, seguridad eléctrica. Por último, estas son nuestras referencias.